Gracias porque usted siempre está en sintonía de este estudio que estamos realizando con ayuda de nuestro folleto de escuela sabática. Por cierto, Pastor Dani Perla, ya tenemos el próximo folleto, es decir, ya está disponible y creo que en todo el mundo ya puede todas las personas acceder a su nuevo folleto que estará hablando sobre el libro de Marcos. Hago esta mención desde el principio porque se nos acaba ya esta semana, Pastor, ya solo nos va a quedar una semanita más de estudio de la Biblia. Se nos acaba este folleto y luego no nos vamos a quedar sin estudiar la palabra de Dios. Por supuesto, va a ser un privilegio enorme estudiar el maravilloso libro de Marcos, este evangelio, uno de los 4 evangelios que narra la vida de nuestro Señor Jesucristo, así que los invitamos porque va a estar muy interesante la lección. Así es, pero este día vamos a hablar sobre un tema muy interesante también, que es las lluvias, temprana y tardía. ¿Qué significa eso y qué tiene que ver con los eventos finales de lo que estamos hablando durante esta semana? Vamos a orar para que con la ayuda de nuestro pastor también podamos explorar este tema y prepararnos para la gran manifestación que Dios quiere hacer de su poder en estos días. Querido Padre, queremos que por favor ilumines nuestras mentes y corazones con tu palabra a fin de que podamos aprender sobre lo que tú quieres hacer con tu pueblo y que cada uno tome la decisión de formar parte de este acontecimiento final, sirviéndote a ti, siendo leales a ti, adorándote solo a ti. Nos ponemos en tus manos por la sangre preciosa de Jesús. Amén. Amén. Pastor Dani Perla, vamos a comenzar quizás a explorar un poco ¿qué queremos decir con este tema de la lluvia temprana y tardía? ¿Por qué la Biblia habla de esto? Y aquí nos va a servir mucho conocer un poco del trasfondo cultural, histórico que tenía el pueblo de Israel y cómo Dios usó eso para dar un mensaje especial para nosotros también que estamos viviendo ya en el siglo XXI. Así que cuando la Biblia habla de lluvia temprana, lluvia tardía, y lo habla en el concepto o en el contexto profético, ¿qué deberíamos entender respecto a este tema, Pastor? Bueno, yo creo que usted lo ha explicado bien. Esto tiene un contexto cultural y tiene que ver con el sistema agrícola del pueblo de Israel en los tiempos bíblicos. Pero este concepto de lluvia temprana y lluvia tardía llegó también a representar algo espiritual, Pero, ¿de dónde sale la idea? Bueno, a mí me gustaría ir a las raíces, en el libro de Deuteronomio, capítulo número 10, porque aquí hay una gran lección para nosotros relacionado con este tema de la lluvia temprana y tardía. Deuteronomio, el capítulo número 10, y vamos a leer, más bien vamos a ir al capítulo 11, voy a hacer una rectificación. Deuteronomio capítulo número 11, versículo 10, ahí sí tenía el versículo en mente, versículo 10 hasta el versículo número 14. Muy bien, dice así: la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Muy bien, aquí hay algo bien interesante. Dios le está diciendo al pueblo de Israel que cuando ellos entraran a la tierra prometida, esa tierra iba a ser diferente que en Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto, nosotros sabemos bien que tenía el río Nilo, sí, el famoso Nilo, tenía su caudal de agua durante todo el año. Ahí no se necesitaba una ciencia para poder tener cultivos, porque relacionado me refiero con el agua, porque siempre había agua. Pero entonces Dios hace algo. Dios saca a su pueblo de Israel de Egipto, lo lleva a la tierra de Palestina, donde ahí no hay río, ahí no pasa ningún río, sino que dependían de la lluvia.
Noten ustedes, Dios quería que su pueblo aprendiera a depender de Él. Amén. Esto es lo que tenemos que entender cuando hablamos de la lluvia. Dios quería que su pueblo aprendiera a depender de Él, que tenían que obedecerle a fin de que pudieran tener el agua que necesitaban para sus cultivos. Y entonces, allí, en ese lugar, habían 2 lluvias, que entre las lluvias de todo el año, habían 2 lluvias principales. La lluvia temprana, que era para germinar el grano, y la lluvia tardía, que era para madurar el grano. La primera para que el grano germinara, la segunda para que el grano madurara y estuviera listo para la cosecha. Wow. Entonces aquí viene el concepto de lluvia temprana y lluvia tardía. Entre en medio de esas 2 había lluvia también. Claro. Había lluvia, pero estas 2 tenían un propósito especial. Ahora, la palabra de Dios aplica a esto que pues primero tenía que ver con los aspectos agrícolas del pueblo de Israel y de dependencia de Dios. Este es un punto que yo destaco porque no podemos tocar este tema sin hablar acerca de qué es lo que causa que venga la lluvia temprana y la lluvia tardía. Más adelante, cuando nosotros vamos al libro de Joel, ahí nos damos cuenta que Dios hace una promesa. Ya esto lo toma espiritualmente también para el pueblo de Dios y habla acerca de una lluvia temprana y de una lluvia tardía. Y me gustaría que fuéramos a Joel, porque justamente queríamos destacar este punto. Es muy interesante esta perspectiva originaria, digamos, la razón original por la que Dios presenta estos elementos de la lluvia temprana y lluvia tardía, y luego los profetas van a hacer eco de esto para una realidad espiritual mucho más amplia. Y en el libro de Joel, en el capítulo 2, nos dice algunas cosas que creo ya hemos escuchado antes, pero que me gustaría destacar. Vamos a leer el libro de Joel, capítulo 2, versos del 21 al 24, y dice: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid dará sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Y termina el 24, las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y de aceite. Aquí el profeta Joel, cuando uno estudia un poco estos libros, pastor, está escuchando una profecía clásica de cómo se han ejecutado ciertos juicios con el pueblo de Dios, pero que Dios va a restaurar. ¿Qué realidad espiritual está tratando de traer a la mente de los israelitas la mención nuevamente de la lluvia temprana y la lluvia tardía? Muy bien, recordemos, aquí la profecía de Joel está diciéndonos algo y está relacionado con lo que vimos en Deuteronomio. El pueblo de Israel no había sido fiel al pacto con Dios, había sequía, los campos estaban secos, no había suficiente pasto. Sin embargo, Dios habla de una restauración espiritual donde Él va a enviar nuevamente la lluvia temprana y la lluvia tardía, dice como al principio. Y cuando vamos más adelante en el libro de Joel, allí en el versículo 28, siempre en el capítulo 2, versículo 28 y 29. Dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Muy bien, noten cómo pasa de la realidad material a la realidad espiritual. Y aquí hacemos ya la conexión. Cuando en la Biblia se habla de agua o se habla de lluvia, está haciendo una clara referencia al Espíritu Santo. Y si nosotros vamos en nuestras Biblias al libro de Hechos, el capítulo 2, usted puede estudiarlo. Cuando Pedro predicó el famoso sermón que se le llama de Pentecostés, Pedro hace una alusión a esta profecía de Joel y dice que lo que está sucediendo en ese momento es el cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo, simbolizado por la lluvia temprana. Así que cuando hablamos de lluvia temprana
y lluvia tardía, estamos hablando de una manifestación especial y poderosa del Espíritu de Dios. Ahora, yo aquí tengo que ampliar esto para el significado para nosotros hoy. Recuerden que Jesús le dijo a sus discípulos, Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El propósito de esa lluvia es poder proclamar la palabra de Dios. No tiene otro propósito, es proclamar la palabra de Dios. Hay muchas personas, estamos esperando, bueno, queremos ya la lluvia tardía, queremos porque va a ser la última lluvia. La pregunta es ¿para qué la queremos? Claro. Es para proclamar el mensaje de Dios. De hecho, mañana vamos a estudiar cómo este mensaje es proclamado al final. Todo esto que hemos estado estudiando, mis amigos, durante este trimestre, este mensaje, que ahora tal vez muchos lo escuchan, pero todavía no ha hecho mucho impacto en sus vidas o todavía no han tomado una decisión. Esto va a ir con más poder. El Espíritu Santo se encargará. Y recordemos algo, cuando allá en Hechos capítulo 2 se cumplió el derramamiento del Espíritu Santo simbolizado por la primera lluvia, la lluvia temprana, era porque Jesús había sido entronizado en el cielo y el Espíritu Santo llegó a ellos como una señal de que Jesús ahora estaba por iniciar la fase de su ministerio sacerdotal después que él había ascendido a los cielos. Y entonces el resultado en la iglesia, ¿cuál fue? Ellos comenzaron a proclamar la palabra de Dios, comenzaron a predicar, comenzaron a vivir una iglesia con un ambiente, como nos dice Hechos el capítulo 2, donde todos estaban juntos, donde todos estaban en armonía. Por eso es tan importante que nosotros podamos tener armonía y unidad cuando hablamos acerca de los eventos finales y lo que estamos esperando ahora, que es el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Y ahora, pastor, resulta súper importante recordar que esas personas que recibieron el derramamiento de la lluvia temprana, al principio eran 120 personas nada más, orando en el aposento alto, buscando la presencia de Dios. Y me gustaba mucho eso que usted decía al principio de nuestra reflexión de hoy, era estos símbolos, estas instrucciones que Dios dio en Deuteronomio era para ayudarle al pueblo a depender completamente de Dios. Necesitamos hoy también eso, pastor, como pueblo de Dios, depender completamente del Espíritu Santo. Y eso me lleva a la parte final de nuestra reflexión, y es cómo nosotros, que estamos viviendo hacia el final de la historia, y que usted ya decía, ¿no?, que decimos, estamos esperando la lluvia tardía, cómo nosotros podemos prepararnos para realmente participar de esta maravillosa manifestación de Dios al final de la historia. Muy bien, creo que en primer lugar tenemos que entender que si yo quiero recibir la lluvia tardía, primero en mi vida personalmente, yo debo tener la lluvia temprana. Hablando históricamente a nivel de la iglesia, la lluvia temprana es cuando allá en Pentecostés, esos 120 que estaban reunidos, vino el Espíritu Santo sobre ellos, predicaron y después miles se añadieron. Y la lluvia tardía, históricamente a nivel de la iglesia, es cuando el Espíritu Santo de Dios venga y se proclame este mensaje de los 3 ángeles que hemos estado estudiando, se proclame con gran poder a todo el mundo. Pero entre en medio de todo eso, recuerden lo que yo les dije al principio, la lluvia temprana y la tardía no eran las únicas lluvias en Israel, sino eran 2 lluvias específicas entre las demás lluvias. O sea, el Espíritu Santo ha estado trabajando. Jesús mismo dijo que el Espíritu Santo, en el libro de San Juan encontramos toda una teología maravillosa acerca del Espíritu Santo. Jesús mismo dijo que el Espíritu Santo todavía no había venido porque Él estaba en la tierra. O sea que el Espíritu está desde la fundación del mundo, claro, desde la creación del mundo, pero cuando el ser humano pecó, la obra del Espíritu Santo se volvió misteriosa y encontramos en el Antiguo Testamento ocasiones en que el Espíritu de Dios tomaba a alguien y hacía una obra maravillosa. Pero después que Jesús vino y ascendió a los cielos, Él dijo, el Espíritu estará con ustedes para siempre. El Espíritu no se ha ido. Y ahora nuestra primera obra consiste en personalmente experimentar la presencia del Espíritu Santo. ¿Y cómo hacemos eso, hermano? Tenemos que pedir el Espíritu Santo de Dios. Yo estoy diciendo aquí varias cosas que si usted necesita, para aquellos que están viendo a través del Facebook o YouTube de nuestra radio, usted tiene que
que pausar y regresar a escuchar esto, porque estoy diciendo varias cosas relacionadas con el Espíritu Santo. Y entonces, ahora necesitamos tener la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque Él ha prometido estar con nosotros, ya no ocasionalmente, sino siempre, no solo por una misión especial. No es que solo necesito el Espíritu Santo porque voy a ir a predicar esta semana, necesito el Espíritu Santo porque me han pedido que dé la lección de la escuela. No, tiene que ser siempre, cada día, cada momento. Pero aquí hay una obra, cómo recibir el Espíritu Santo, pedirlo, desearlo. Y la primera obra del Espíritu Santo en mi vida va a ser mostrarme el pecado. Amén. Porque Jesús dijo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces eso es lo primero, revisar mi vida, porque Dios no puede llenarme, no puede enviar la lluvia tardía en mi vida, en nuestras vidas, si nosotros no tenemos el recipiente listo, limpio, con espacio para que el Espíritu Santo pueda llenar nuestras vidas. Entonces es bien importante conocer esto, mis queridos hermanos. Todo este mensaje que ha sido proclamado ahora debe ser proclamado luego con el poder del Espíritu Santo de Dios. Hay muchas personas, como lo veremos el día de mañana, que están esperando que alguien les proclame este mensaje, pero no va a ser con nuestro propio poder, en nuestras propias fuerzas, sino como decía en el libro de Zacarías, no es con espada, no es con ejército, no con fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, pastor, ore por nosotros, porque realmente creo que la mayor necesidad que tenemos como pueblo de Dios es dependencia total del Espíritu Santo. Eso nos ha estado faltando seguramente, y por eso a veces nos sentimos hasta frustrados con nuestros propios resultados en la vida cristiana, pero hoy podemos pedir, y el Señor está más dispuesto, dijo el Señor Jesucristo, a dar el Espíritu Santo, incluso más de lo que nosotros estamos dispuestos a pedirlo. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque a través de esta lección tú nos has dicho cuán valiosos somos para ti y cómo tú deseas que tu Espíritu Santo pueda llenar nuestras vidas. Señor, reconocemos que tenemos algún conocimiento de ti, hemos caminado contigo, pero reconocemos que necesitamos el poder para proclamar tu palabra en verdad. Te pido por cada persona que está escuchando para que pueda desear ser un canal de bendición para otros y de esa manera desear el poder de tu Espíritu Santo. Señor, sabemos que tú lo harás otra vez en el nombre de Jesús. Amén.